Sí, Profe, dígame, tenía una consulta rápida. diga. Vio que el primer parcial es la fecha es tentativa, o sea que todavía no está 100% confirmado. ¿Cuándo se va a decidir eso? Primer parcial, ya, teórico, ¿sí? Teórico. 29 de abril, ¿sí? Vamos a comenzar a las 9 horas en la facultad, ¿sí? En los Sí, laboratorios de computación. ¿Saben dónde es los laboratorios de computación? sí, ahí en el portón. Edificio Poseto, ¿está bien? Edificio Poseto. Ahí, primer piso, segundo piso, ya vamos a ver. Vamos a armar grupos. Por eso el profesor está haciendo, va a hacer ese relevamiento. ¿Está bien? El parcial teórico va a durar 20 minutos. Va a haber preguntas teóricas de múltiple opción. ¿De acuerdo? Va a haber 20 minutos. Así que vamos a armar grupos de 20 minutos. Ya lo vamos a organizar en función del relevamiento que hagamos nosotros, vamos a organizar. Así que probablemente por la disponibilidad de aulas que nosotros tenemos, vamos a tener que hacer más de un grupo. Es lo que yo pienso, vamos a ver después del relevamiento. Y después le vamos a poner qué grupos son, de dónde a dónde son. ¿De acuerdo? El primer parcial práctico va a ser el 6 de mayo. ¿Está bien? Comienza a las 9 horas. ¿A dónde? En la facultad. Vamos a hacer todo el examen a través de la plataforma Moodle. ¿De acuerdo? Así que todos tienen que estar registrados en el aula virtual para que nosotros podamos hacer los grupos. ¿Estamos? Cualquier duda, cualquier problema que tengan, tenemos 2 semanas por delante o más para acomodar esa situación. El parcial práctico va a durar 30 minutos. ¿Por qué? Porque este parcial, ya les va a explicar bien el ingeniero Sebastián, tienen que resolver un aula virtual de Moodle y enviar una foto del desarrollo de los ejercicios. Va a haber una opción en Moodle para enviar la foto del desarrollo. Todo eso lo vamos a hacer en los laboratorios de computación. ¿Preguntas? No, profe, ahí está, muchas gracias. Perfecto, vamos a lo nuestro. Bueno, en la unidad número 5 de hoy tenemos que ver, la unidad número 5, tenemos que ver trabajo, definición, potencia, unidades, energía cinética, teorema de las fuerzas vivas. Energía potencial, campos de fuerza conservativos, conservación de la energía mecánica y fuerzas no conservativas. Esto es lo que dicta el programa para esta unidad que se llama dinámica de la partícula. ¿Sí? Vamos a empezar por el concepto de trabajo. ¿Sí? Vamos a repasar rápidamente el concepto de trabajo y de energía. Para comenzar con el tema de trabajo y energía, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro qué es un sistema y qué es un entorno. Fíjense que un sistema, nosotros en física usamos mucho este concepto de sistema y es una región del universo sobre el cual vamos a centrar nuestra atención. ¿Está bien? Y una vez que nosotros fijamos nuestro sistema, vamos a ignorar todos los detalles con respecto al resto del universo. Como ejemplo de sistemas tenemos un solo objeto o una partícula, una colección de objetos de partículas o una región determinada del espacio. ¿Está bien? ¿Cómo la limitamos a ese sistema? Bueno, el límite de ese sistema es una superficie imaginaria o real que divide el universo del sistema con el resto del universo.
Esa superficie imaginaria o real se conoce como entorno. Es decir, nosotros tenemos un sistema que está en estudio, que ya sabemos puede ser todo esto, y una superficie imaginaria o real, que es la que se llama entorno. ¿Está bien? Tenemos acá, ahí tenemos el entorno y tenemos el sistema. ¿Está bien? Para pasar del entorno al sistema, tenemos que atravesar esto que se llama frontera. Puedo transferir la energía en una y otra dirección. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora sí, ya teniendo en cuenta esto de un sistema y un entorno, vamos al concepto de trabajo. Ustedes saben que muchas de las magnitudes físicas tienen como una aplicación igual en la vida real, una velocidad, una aceleración, una fuerza. Bueno, en el caso de trabajo no hay una aplicación directa en la vida real, al trabajo mecánico en física con el trabajo que nosotros tenemos. Por ejemplo, que decimos, uy, tengo que ir a trabajar y ¿cuánto trabajo me da la materia física y todo lo demás? Bueno, en la física no tiene la misma aplicación como la velocidad, la fuerza, la aceleración, ¿no? En el caso de un trabajo vamos a considerar un objeto, bueno, esto está modelado como una partícula al cual se le aplica una fuerza F, ¿no es cierto? Y esa fuerza puede provocar un desplazamiento. Recuerden que R es el vector posición, entonces delta R es un desplazamiento. Un desplazamiento. Perfecto. Si actúa una fuerza F y hay un desplazamiento, entonces podemos decir que el trabajo invertido sobre el sistema es este, por un agente que ejerce una fuerza constante. Acá consideramos que la fuerza es constante, pero ¿constante en qué? Fuerza constante en magnitud y dirección. Entonces la fuerza es constante en magnitud y dirección. No puede cambiar nada de eso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos que aplicamos la fuerza constante sobre un sistema, el trabajo se define como la magnitud de la fuerza, el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento y multiplicado por el coseno del ángulo que forma la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Entonces decimos que el trabajo lo indicamos con la letra W porque es la inicial de trabajo en inglés, ¿no es cierto? Y decimos que es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo, θ, es el ángulo que forma la dirección de la fuerza y la dirección de desplazamiento. Esto también se puede expresar, como ustedes saben, esto se puede expresar gracias a la matemática como un producto vectorial, como un producto punto, producto escalar, F por diferencial de R. El producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar. Por lo tanto, el trabajo realizado por esta fuerza, invertido por un agente, es una magnitud escalar. Y la unidad que tiene el trabajo en el sistema internacional es Newton por metro, que recibe el nombre de Joule, en honor al físico Jean Prescott Joule. ¿Sí? Esa es la unidad de trabajo, ¿no? Fíjense que acá tenemos una gráfica de fuerza versus desplazamiento. ¿Está bien? Y acá podemos ver que esta fórmula que tenemos acá para calcular el trabajo no es ni más ni menos que toda esta área que queda debajo de la gráfica, debajo de la curva, ¿no? Es decir, esta es la posición inicial, esta es la posición final, el desplazamiento, en este caso, delta R, el cambio de posición. ¿Está bien? Esta magnitud es la fuerza, ¿sí? Esta magnitud de la fuerza, entonces,
F por delta R me quedaría en el caso de que tenga una componente en X, la fuerza, ¿sí? W igual a Fx por delta R, ¿sí? Va a ser esta área que queda debajo. De hecho, acá tenemos que F por el coseno, fíjense, si el desplazamiento se ocurre en la dirección X, ¿no es cierto? F por el coseno me quedaría dando la componente en X de la fuerza. Eso sería el trabajo para una fuerza constante, ¿no es cierto? Y acá es importante destacar que la fuerza no realiza trabajo. ¿Cuándo no realiza trabajo? Cuando no hay fuerza o cuando no hay desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza. No siempre que se aplique una fuerza se realiza trabajo. La dirección de la fuerza aplicada y el desplazamiento, cuando son perpendiculares entre sí, tampoco hay trabajo. Imagínense ustedes, ahí tienen un desplazamiento y la fuerza que actúa sobre esa partícula o ese objeto tiene un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares entre sí. F es perpendicular al desplazamiento. En este caso, si nosotros hacemos que el trabajo sea igual a F por delta R por el coseno de tita, ¿no es cierto? Tita, en este caso, tita, para ser perpendicular es 90 grados. Entonces, W va a ser igual a 0. Coseno de 90 es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, esto es importante. No siempre que se aplique una fuerza va a haber un trabajo. Acá lo tenemos en el ejemplo. Hay una fuerza que está apoyada sobre una superficie, hay una fuerza gravitacional, hay una fuerza normal y hay una fuerza aplicada sobre él. Fíjense que en este caso la que va a producir el trabajo va a ser la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Suponiendo que esta sea una dirección X, ¿sí? Este va a ser un delta X, entonces va a ser que el trabajo, en este caso en la dirección X, va a ser la componente en X de la fuerza por el desplazamiento en X. También lo podemos expresar de esa manera. Profe, ¿Qué pasa? Sí, delta delta R R es el sería desplazamiento. posición final menos inicial. Exactamente, Ok. exactamente. R menos R inicial. Desplazamiento que tiene. Pero bueno, si lo hacemos, por eso te digo, se simplifica mucho. Si lo hacemos al desplazamiento en la dirección X, el desplazamiento en X sería un delta X. Entonces se simplifica mucho la expresión matemática, ¿no es cierto? Fíjate vos, el trabajo en la dirección X, vamos a tener que va a ser F por delta X por el coseno de tita. Y el coseno de tita, F por el coseno de tita, es la componente de la fuerza en la dirección X. Entonces el trabajo va a ser Fx por delta X. Se simplifica mucho si trabajamos en esa dirección. Si sobre una partícula actúan varias fuerzas, el trabajo, esto es importante también, si sobre una partícula actúan varias fuerzas, el trabajo realizado, ¿sí?, cuando la partícula efectúa cierto desplazamiento, será la suma algebraica de los trabajos de cada una de las fuerzas. Es decir, el trabajo total va a ser W1 más W2 más W3, por ejemplo. Pero dice suma algebraica. ¿Por qué? Porque el trabajo puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Y en qué caso el trabajo es positivo y negativo? El trabajo positivo, cuando la componente de la fuerza a lo largo de la dirección del desplazamiento tiene el mismo sentido de desplazamiento. ¿Está bien? ¿Y cuándo es negativo el trabajo? Cuando la componente de la fuerza a lo largo de la dirección de desplazamiento tiene sentido contrario al desplazamiento. ¿Sí? Imagínense en este caso. Vamos a poner un desplazamiento. Vamos a poner que esto se desplaza en esta dirección, un delta X. Vamos a decir que se desplaza en la dirección X. ¿Cuál es el trabajo hecho en el primer ejemplo? En el ejemplo A. Bueno, en este caso es 0. ¿Está bien? Porque el desplazamiento tiene dirección perpendicular a la dirección de la fuerza. En el caso B, ¿cuál es el trabajo en B? Si el desplazamiento se ocurre en este sentido,
Fíjense que la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, entonces en este caso el trabajo va a ser negativo. ¿Sí? En este caso, si el desplazamiento se produce para allá, el trabajo en el caso C va a ser positivo, y en el caso D, el trabajo será positivo o negativo si se desplaza hacia la derecha. Bueno, en este caso, el ángulo, fíjense que el ángulo que va a formar ahí, θ va a ser mayor que 90 y menor que 180. Entonces, menor que 180. Entonces, el signo de W, en cierta medida, lo da, ¿quién lo da? El coseno del ángulo. ¿Está bien? ¿Sí? Acá nosotros es importante ver que el trabajo es una forma de transferencia de energía. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que teníamos un sistema, teníamos un entorno y teníamos una frontera? ¿Está bien? Bueno, acá nosotros no solo vamos a ver que el trabajo es una fuerza por desplazamiento, sino también vamos a ver como una forma de transferencia de energía. Una de las tantas formas de transferencia de energía. Fíjense que el trabajo, ¿sí? Si el trabajo es positivo, es realizado sobre un sistema y es positivo, la energía se transfiere al sistema. Si el trabajo es negativo, la energía es transferida al sistema. ¿Se acuerda que nosotros decíamos que acá se puede transferir energía a través de la frontera en uno u otro sentido? Si es positivo, le estamos transfiriendo energía al sistema. Si es negativo, le estamos quitando energía al sistema. ¿De acuerdo? Es importante ese concepto, ¿no? Trabajo realizado por una fuerza variable. Bueno, como acá nosotros dijimos en el anterior que el trabajo era realizado por una fuerza constante, que es el caso más simple, ¿no? Constante en magnitud y dirección. Pero en este caso vamos a ver un caso particular que tiene que ver por una fuerza variable. Acá vamos a empezar con una fuerza variable, pero ¿en dónde? La fuerza va a ser en la dirección X y lo único que va a varía solamente la intensidad. No cambia la dirección. Es decir, es una fuerza variable solamente en intensidad, no en dirección. ¿Cómo se analiza esto? Bueno, fíjense que si nosotros tenemos una fuerza en la dirección X, como decíamos recién, que varía de acuerdo a la posición, ¿no es cierto? En la gráfica esta de fuerza en función de la posición. Fíjense que esta curva café que está acá es como varía la intensidad de la fuerza a lo largo a medida que va cambiando de posición. Entonces, es medio complejo analizarla de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlas en pequeños cambios de posición y considerar que en ese cambio de posición la fuerza es constante. Por lo tanto, el área de ese elemento que tengo ahí, el área de ese elemento me va a representar el trabajo, ¿no es cierto? Ahí está. El área, delta A, va a ser igual a Fx por delta X. ¿Y qué es esto? Es igual a un trabajo pequeñito que se hace en esa área. Entonces, lo que hago yo es, bueno, si en esta área yo tengo un trabajo, ¿cuál va a ser el trabajo total entre una posición inicial y una posición final? Y sumo todos estos elementitos de área, sumo. Entonces digo, bueno, para saber cuál es el trabajo que yo tengo ahí, voy a sumar, hago la sumatoria de todos los Fx por delta X y estaría más o menos
considerando el trabajo realizado por esa fuerza al desplazar un objeto entre la posición inicial y la posición final. Pero ¿qué pasa? Fíjense que estos rectángulos, algunos quedan fuera de la línea café y otros quedan dentro de la línea café. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos más pequeñitos a estos elementos, mucho más pequeñitos, cosa de que todos estos rectangulitos se acomoden ahí a lo largo de la curva. Entonces, matemáticamente, ¿qué sería eso? Tomar límite, ¿no es cierto?, de esta sumatoria de fx con delta x y decimos que el límite de la sumatoria de fx por delta x entre una posición inicial y final, esto matemáticamente se transforma en la integral entre la posición inicial y final del producto de fx por diferencial de x. Estos diferencial de x son elementitos mucho más chiquitos que delta x, más pequeñitos. Entonces eso ya se van a acomodar. Y esta integral, ¿se acuerdan de las integrales definidas? Esta integral definida me va a dar el área de toda esa curva que tengo yo ahí abajo. Y esa curva que tengo ahí abajo, ¿a qué es igual? Al trabajo. Es equivalente al trabajo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, nosotros dijimos, teníamos fuerza constante en magnitud y dirección, fuerza constante en dirección, pero no en intensidad. Ahora, ¿qué pasa en un caso más general, donde la fuerza puede variar en dirección y en magnitud, ¿no es cierto? Bueno, el caso más probable, que donde, y que haya más fuerzas, ¿no es cierto?, actuando, el caso más probable es cuando nosotros consideramos hay un caso general que la suma de todos los trabajos que realizan las fuerzas sería el trabajo neto, va a ser la integral entre la posición inicial y final de la fuerza neta por un desplazamiento del diferencial de R. ¿Estamos? Por un desplazamiento diferencial. Este sería el caso más general. Nosotros, noten ustedes que empezamos de dos casos particulares y llegamos al general. ¿Está bien? Ahora, si nosotros aplicamos esta expresión para los casos particulares anteriormente vistos, vamos a llegar a la misma expresión. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sería una fuerza variable? Una fuerza variable en intensidad. Varía en intensidad. ¿Qué sería? Y no varía en dirección. ¿Qué sería este caso? Bueno, por ejemplo, la fuerza de un resorte, como la que tenemos acá. Fíjense, este resorte está unido a un extremo fijo y el otro está un extremo móvil, cuyo extremo tiene un bloque. ¿Está bien? Supónganse que nosotros, sería que esta situación donde nosotros aplicamos una fuerza, acá hay una fuerza aplicada, para sacarlo de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Si nosotros aplicamos ahí a ese objeto, ¿no es cierto? Aplicamos una fuerza, el resorte va a reaccionar con una fuerza que se llama fuerza S. También la conocen como fuerza de restitución. Esa fuerza S depende de la posición donde esté el resorte, porque cuando más me alejo, más grande va a ser la fuerza. Como ustedes pueden ver, esa fuerza, ¿no es cierto?, del resorte, la fuerza del resorte es igual, la fuerza del resorte es igual a menos K por X, es decir, depende de la posición donde esté el resorte. Y K es una constante que se llama constante del resorte. Esa K va a depender de los datos del fabricante, el que fabrica el resorte. Una K alta quiere decir que es un resorte duro. Una K baja quiere decir que es un resorte blando. ¿De acuerdo? ¿Sí? La unidad de K va a ser Newton sobre metro. ¿Está bien?
Esta es la fuerza que realiza el resorte. Y esta fuerza, conforme aumente la posición, ¿no es cierto?, con respecto a la posición de equilibrio, acá estaría en posición de equilibrio, va a aumentar la fuerza del resorte. ¿Está bien? Va a llegar un momento en donde no pueda estirar más porque la fuerza que está acá va a ser casi igual a la fuerza aplicada, entonces ya va a estar en condición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces la fuerza del resorte es proporcional ahí a la posición donde se encuentre el resorte. Muy bien. Ahora bien, veamos, este sería el caso en donde hay una fuerza variable en intensidad, no en dirección, siempre va a estar ahí. En esta condición, la fuerza del resorte es igual a 0 porque no está estirado, y en esta posición, fíjense, la fuerza del resorte tiene esta dirección cuando nosotros le aplicamos una fuerza para comprimir. Por supuesto, estos límites que tiene el resorte, estos límites elásticos son acotados, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. El signo menos. ¿Por qué esta fuerza del resorte tiene un signo menos? ¿Por qué aparece ese signo menos? Porque se opone a la fuerza que lo saca de la posición de equilibrio. Fíjense ustedes, si yo lo estiro, la fuerza del resorte va a ser hacia la izquierda. Si yo lo comprimo, la fuerza del resorte va a ser hacia la derecha. Ese signo menos indica eso. Está bien que la fuerza del resorte tiene sentido opuesto al desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. ¿Estamos? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, si ya sabemos calcular el trabajo, vamos a tratar de calcular el trabajo que hace la fuerza del resorte o la fuerza aplicada sobre el resorte, ¿no? Fíjense, vamos a suponer que el resorte, por definición, el trabajo, en este caso el trabajo del resorte, vamos a ponerlo, por definición va a ser F del resorte por un diferencial de X. Vamos a ponerlo en forma general, entre una posición inicial y una posición final. Entonces, suponiendo que nosotros lo comprimimos al resorte, que es esta situación, lo comprimimos, acá vamos a tener un X máximo, que va a ser negativo, ¿está bien? Y va a salir de la posición 0. Fíjense que esta es la dirección del desplazamiento del resorte. Entonces lo ponemos acá. A esto, la integral entre menos X máximo y 0, la posición de equilibrio. Y vamos a calcular esa Fs por diferencial de X. Sabiendo que Fs es menos K por X por diferencial de X, bueno, vamos a obtener acá el trabajo, que es un medio de K por X cuadrado, X máximo al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Ese sería el trabajo invertido por el resorte, ¿no es cierto? Ahora, ¿se puede Profe, calcular? pregunta. Dígame. Perdón que lo interrumpa. ¿De No, dónde no. sale ese un medio? No entiendo eso. Bien. El un medio. La integral. K. Cuando vos integrás 0 menos X máximo de K por X menos K por X por diferencial de X, vos tenés que K es negativo, K es constante, es la constante del resorte. Entonces te queda la integral entre X máximo de X por diferencial de X. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es X sobre X? La integral de X por diferencial de X. ¿A qué es igual? K por X al cuadrado sobre 2 entre menos X máximo y 0. La integral de X diferencial de X es X cuadrado sobre 2. Bien, X, gracias. profe. Ya entendí. X cuadrado sobre 2 es igual a decir un medio de X cuadrado. Profe, ¿va a tomar con integrales usted? No, simplemente más bien el examen teórico va a ser conceptual. Nada más que yo le estoy dando de dónde salen las ecuaciones para que tampoco no sea una cuestión de fe que ustedes me crean que esa ecuación viene así. ¿Estamos? Ok. Bueno, el trabajo negativo, acá tenemos como resultado el trabajo del resorte negativo porque se opone al desplazamiento.
¿Y qué pasa si nosotros tomamos, bueno, entre una posición inicial y una posición final, entre la máxima compresión y la máxima estiramiento? Bueno, el trabajo va a ser, el trabajo hecho por el resorte va a ser este valor. 1/2 de K por XI al cuadrado menos 1/2 de K por X. Ahora, si en vez de tomar el trabajo hecho por el resorte, acá tenemos trabajo de S, tomamos el trabajo hecho por la fuerza aplicada, va a tener el signo contrario, ¿no es cierto? Porque la fuerza aplicada es contrario, tiene sentido contrario a la fuerza del resorte. Entonces, el trabajo hecho por una fuerza aplicada va a estar expresado de esta manera. Y acá le pongo el trabajo hecho por el resorte. 1/2 de K por XI, ya puse X. XI, vamos de nuevo. 1/2 de K por XI al cuadrado menos 1/2 de K por XF al cuadrado. Ese sería el trabajo hecho por el resorte y el trabajo hecho, acuérdense que la fuerza aplicada es menos la fuerza del resorte. ¿Estamos? Bien. Energía, esto sería el trabajo. Acá vimos trabajo de una fuerza constante, una fuerza variable y el caso más general. Y para mostrar que hay un caso de fuerza variable en intensidad y no dirección, aplicamos el caso del resorte, de la masa unida a un resorte. Energía cinética. Vamos a ver que la energía cinética es la energía asociada al movimiento, ¿no es cierto? ¿Y cómo determinamos la energía cinética? Bueno, la energía cinética vamos a decir, suponiendo que nosotros tenemos una fuerza que actúa sobre una masa en la dirección del eje X, ¿no es cierto? El trabajo que hace esa fuerza en la dirección X va a ser expresado como esto, como ya lo dijimos anteriormente. Ahora, fíjense que esta fuerza que actúa sobre una masa, que la mueve hacia la derecha, por la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton dice que esa fuerza es igual a la masa por la aceleración, es decir, que está provocando una aceleración de esa masa. Si nosotros la reemplazamos, tenemos masa por aceleración. La aceleración, recuerden que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Con respecto al tiempo, sí, al tiempo. Con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, me queda que la masa, acá, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, acá utilizo la regla de la cadena, derivada de b con respecto a x y derivada de x con respecto al tiempo. Fíjense que acá esto se cancela y me queda derivada de x con respecto al tiempo. La derivada de x con respecto al tiempo no es ni más ni menos que la velocidad. Entonces, pasando en limpio, me queda masa por la velocidad por diferencial de velocidad. De nuevo, más afuera queda velocidad diferencial de velocidad entre velocidad inicial y velocidad final. La integral de b por diferencial de b no es lo mismo que b cuadrado sobre 2 entre velocidad inicial y velocidad final. Esto sería más. Por lo tanto, reemplazando los límites que tengo ahí, velocidad inicial final, dice que el trabajo neto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. A esta cantidad que tenemos acá, 1/2 de la masa por la velocidad, la vamos a llamar como energía cinética de la partícula. ¿Está bien? ¿Sí? Es decir, la energía cinética es la energía que se asocia al movimiento, ¿no es cierto? Y que tiene esta forma, 1/2 de la masa por la rapidez. Esto es la rapidez de la partícula. ¿Qué significa que es la rapidez de la partícula? No tiene, no dirección, no tiene, sería el módulo de la velocidad, ¿no es cierto? No tiene dirección ni sentido. Módulo de la velocidad. Módulo de la velocidad.
¿Estamos? La velocidad es una magnitud vectorial, pero la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Estamos? Entonces a esa cantidad le llamamos energía cinética de una partícula. Ahora, si yo tengo que esto es energía cinética final, y esta es la energía cinética inicial, entonces puedo escribir que el trabajo es el trabajo neto hecho sobre la partícula, va a producir un cambio en la energía cinética. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí vamos a tener que el trabajo neto es igual a delta K. Es decir, ahí lo único que hizo la fuerza es cambiarle la rapidez de la partícula. ¿Tá? Y ahí surge el teorema del trabajo y energía cinética o el teorema de fuerzas vivas. Algunos textos hablan como el Serway, teorema del trabajo y energía cinética, y otros teorema de fuerzas vivas. Es exactamente lo mismo. Y dice, cuando se consume trabajo de un sistema y el único cambio en el sistema es su rapidez, el trabajo neto consumido por el sistema es igual al cambio de energía cinética del sistema, como lo está planteado acá. ¿Sí? Estamos, el trabajo neto que hace la fuerza, produce ahí. Fíjense acá que lo podemos escribir de esta manera. El trabajo neto, ¿sí?, más la energía cinética inicial es igual a la final. ¿Lo ven ahí? Esta es la energía cinética que tiene la partícula, nuestro sistema. Si nosotros le hacemos un trabajo, ¿qué hacemos? Tenemos el sistema, ¿qué hacemos? Esta es la frontera, este es el entorno, ¿qué había? El trabajo es una forma de transferir la energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese sistema va a tomar una energía cinética final. Se ha incrementado a través del trabajo la energía cinética de la partícula. Muy bien. La rapidez, dice, el teorema de fuerzas vivas aparece entre los puntos inicial y final, no depende de la trayectoria. No sabe cómo llegó de la rapidez inicial a la final, entonces, pero me permite calcularla de esa manera. ¿Sí? La rapidez de una partícula aumentará si el trabajo realizado sobre ella es positiva. La energía cinética final será superior a la inicial. La rapidez de la partícula disminuye si el trabajo realizado sobre ella es negativa. Es decir, que en este caso le estamos quitando, estamos quitando energía por trabajo. ¿Está bien? Es un mecanismo de transferencia de energía al trabajo, por lo tanto le estamos quitando energía. ¿Estamos? Este teorema es importante, pero tiene validez solo... Este sistema es importante, tiene validez sobre sistemas que puede haber más cambios, además está limitado, además si hay cambio de otras magnitudes que no solo sea la rapidez. Acá hay un ejemplo, bueno, después lo ven tranquilos ustedes a ese ejemplo. Y por último, en esta primera parte, vamos a ver la potencia. Fíjense que la potencia promedio y potencia instantánea. Dice, ¿qué es la potencia? Porque no solo nosotros nos interesa saber cuál es el trabajo que realiza una fuerza, sino la rapidez con que realiza ese trabajo. Entonces, podemos definir a la potencia, ¿no es cierto?, como la rapidez, en el caso de potencia promedia, la rapidez con que se realiza ese trabajo, que sería el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo un alumno A, un alumno B, un alumno C, un alumno D. Todos alumnos que hacen el mismo trabajo. Si nosotros juzgamos por el trabajo, todos los alumnos harían el mismo trabajo. Ahora, les puedo asegurar que el alumno A, el B, el C o el D no realizan en el mismo tiempo. Entonces ahí estamos jugando la rapidez con que se realiza el trabajo. Entonces la potencia promedio me da una idea de esa magnitud, ¿no es cierto? La rapidez con que se realiza trabajo o la rapidez con que se transfiere energía, ¿no es cierto? Podemos decir lo mismo, ¿no? Acá tenemos la potencia promedia, el trabajo, la razón
entre el trabajo y un intervalo de tiempo muy amplio, ¿no es cierto? Y no sé qué está pasando en el medio. A veces es importante definir lo que se llama una potencia instantánea, que sería ni más ni menos matemáticamente el límite de la potencia promedio cuando delta t tiende a cero, un tiempo más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces me queda la derivada diferencial de trabajo sobre diferencial de tiempo. Esta sería la potencia instantánea. Ahora veamos cuál es la unidad de potencia. ¿Cuál es la unidad de potencia? Bueno, la potencia tiene un trabajo y tiene trabajo y tiene tiempo, ¿verdad? El trabajo, dijimos, trabajo o energía, que es Joule, ¿sí? Y el tiempo es segundo. Esta cantidad, Joule sobre segundo, recibe el nombre de watts. ¿Está bien? Castellanizado es el vatio, watt, este es watts. A veces se suelen utilizar múltiplos como el kilowatts, ¿está bien? Megawatt, ¿sí? Esto kilo es un prefijo que es 1000 veces la unidad, ¿no es cierto? Kilowatt es 1000 veces la unidad. Como kilómetro, por ejemplo, como, ¿qué más? Kilómetro, kilogramo, ¿no es cierto? 1000 veces la unidad. Es un prefijo que nosotros utilizamos para indicar que es un múltiplo, ¿no? De la unidad. Bien. Así como podemos definir también entonces la potencia instantánea. Ahora miren, esto también podemos calcular la potencia de otra manera. Si el trabajo dijimos que es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, para un diferencial de trabajo tengo un diferencial de desplazamiento. Entonces la potencia instantánea también la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Diferencial de trabajo, diferencial de tiempo, diferencial de trabajo sobre diferencial de tiempo y diferencial de desplazamiento sobre diferencial de tiempo no es ni más ni menos que la velocidad instantánea de una partícula. Entonces puedo escribirlo que la potencia es igual al producto escalar de la fuerza por la velocidad. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto es Profe, lo que sería la potencia. potencia. Potencia sería trabajo sobre Tiempo. tiempo. Sí, sí. Es la rapidez con que realizas un trabajo o es la rapidez con que transferís una energía desde o hacia el sistema. ¿Está bien? El trabajo es una transferencia, es un método, un mecanismo de transferencia de energía. ¿Está bien? Sí, Entonces la potencia es la rapidez con que realizas un trabajo o es la rapidez con que transferís energía a un sistema o desde un sistema. Pues ¿se queda más claro ahí? sí, profe, sí, me quedo. Perfecto. Gracias. Bien. Bueno, hay otras unidades, por ejemplo, de potencia, como el HP o el CB también, ¿no es cierto? Este es caballo de fuerza en inglés y este caballo vapor, ¿está bien? Son unidades que pertenecen al sistema inglés. Y como siempre, hay equivalencias, por ejemplo, un HP equivale a 746 watts, ¿no es cierto? Acá, watt de potencia, ¿no es cierto? Y también se puede utilizar esta unidad de watt para indicar la energía, la unidad de energía o de trabajo. Por ejemplo, en términos de kilowatt hora, sería la unidad de energía, ¿no? Esta es la energía transferida en una hora. Fíjense que un kilowatt son 1000 joules por segundo. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, esta unidad de kilowatt es lo que nos cobran la energía eléctrica. ¿Vieron la factura de la energía eléctrica de EPEC? Dice kilowatt hora, energía eléctrica. Esta unidad de kilowatt hora, no pertenece a ningún sistema, sino es solamente una unidad de energía comercial, ¿no es cierto? Que en este caso nos facturan la energía. No pertenece a ningún sistema de unidades, ¿no? Una unidad comercial.
Muy bien. Y por último, me olvidé de acá, me olvidé de dar la unidad de energía cinética, ¿no es cierto? Fíjense que la energía cinética acá, la variación de energía cinética es igual al trabajo, por lo tanto la energía cinética tiene la misma unidad que trabajo, ¿está bien? Y si ustedes lo miran, acá tengo energía cinética, tengo masa y tengo rapidez al cuadrado. Si nosotros analizamos acá, tenemos masa es kilogramos para el sistema internacional, masa es kilogramos, la rapidez al cuadrado es metro cuadrado segundo cuadrado, ¿está bien? Y esto lo puedo escribir como kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro. Si ustedes ven que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es newton, newton por metro me queda joule, todo eso es joule, ¿no? Esa es la unidad también de la energía cinética, la misma unidad de trabajo. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas sobre este tema? O sea, profe, que a la energía cinética la podemos representar con joules directamente. Sí, claro. La unidad de energía cinética es el joule. Claro. Sí, sí. Pero Es la sigue misma. siendo equivalente al 1/2 por masa por rapidez. No, no, no. Es una ¿No? cosa distinta. Que vos puedas calcular la energía cinética como un medio de la masa por la rapidez cuadrado, esta es forma de calcularlo. Bien. Forma de cálculo. ¿Está bien? Ahora, Sí. la otra cosa, la unidad de medida de la energía cinética de K en el sistema internacional Serían joules. es Joule, Joule, que se escribe con J, la misma unidad que tiene el trabajo. Bien, bien. ¿Se Gracias. entiende? Sí, sí. Perfecto, muy bien. ¿Puede Bien. poner de nuevo la equivalencia, profe? ¿La equivalencia? Uy, Sí, de ¿a potencia. dónde será? Ah, no, la busco yo. A ver. ¿A dónde? ¿A dónde? Decime. No, la equivalencia de potencia. Acá. Un HP 746 watts. 26 watts. Y en CB vamos a utilizar todas, ¿no? 745, es casi un watt de diferencia. Ok. Profe, sobre el kilowatt por hora, ¿eso se usa para trabajo? O sea, para ejercicios, ¿o no? Sí, puede haber ejercicio, unidad de energía, kilowatt por hora. Fíjate, acá lo hice, mira, un kilowatt de hora es 1000 watts por 3600 segundos. Entonces acá tenés la equivalencia. Un kilowatt hora equivale a 3,6 6 por 10 a la sexta joules. Bien. por 10 a la 6 joule. Esa es la equivalencia. Bien, bien. Gracias. Sí, puede haber ejercicio. Digamos Simplemente que, es una unidad que se usa, ¿no? claro, kilowatt hora es una unidad que se usa. vamos a utilizar todas las unidades. Sebastián. Bien. Muy bien. ¿Estamos? Bien. Vamos con la otra parte de la dinámica de la partícula. Nosotros en la primera parte habíamos visto trabajo, definición, potencia, unidad de energía cinética y teorema de las fuerzas vivas. Ya sabemos, ¿no es cierto? O teorema de trabajo y energía cinética. En la segunda parte vamos a ver la energía potencial, campo, fuerzas conservativas, conservación de la energía mecánica y fuerzas no conservativas. ¿Estamos? Esta partecita está dividido porque estos son dos clases distintas y bueno, nosotros vamos muy rápido en esta comisión. Vamos a empezar por la energía potencial de un sistema, ¿sí? Por ejemplo, la energía potencial vamos a considerar un sistema compuesto por dos o más objetos, ¿está bien? Dos más partículas o objetos, ¿no? Que interaccionan entre sí con fuerzas internas al sistema. ¿Cuáles serían las fuerzas internas del sistema? Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas que hay entre atracción de masas, ¿no? ¿Estamos?
Bien, vamos a suponer que tenemos un sistema, como está acá indicado, como lo ven ustedes acá, un sistema que tiene un libro de física, y la Tierra. ¿Estamos? Un libro de física y la Tierra, ¿no? Están interaccionando con fuerza gravitacional. Fíjense que acá hay una fuerza gravitacional, que es la fuerza que la Tierra le aplica al libro. ¿Y dónde estaría la del libro y la Tierra? Bueno, estaría por acá, pero como en este caso no me interesa verla, no la dibujo, ¿sí? Acá vamos a tener, en este caso, el libro que tiene dos fuerzas. Esta es una fuerza externa, ¿no es cierto? Es una fuerza que yo le tengo que aplicar al libro. Una fuerza ¿para qué? Para que el libro no se caiga, ¿no es cierto? Entonces, si yo aplico esa fuerza y logro desplazarlo desde una posición inicial a una posición final al libro, voy a producir un desplazamiento. Fíjense ahí. Entonces, ese desplazamiento, si lo tenemos en la dirección Y, ese desplazamiento va a ser delta R, va a ser igual, el módulo de delta R, o lo ponemos en vector, y final menos y inicial, y como esto es un escalar, yo necesito un versor para que le dé la dirección y sentido, y que sería J. ¿Estamos? Este es el desplazamiento. Bueno, conforme yo elevo el libro, estoy realizando un trabajo. Hay una fuerza y hay un desplazamiento, ¿verdad? Este libro vamos a considerar que está en reposo inicialmente y llega a reposo en el estado final. No hay cambio en este sistema, no hay cambio de energía cinética. ¿Está bien? Entonces, una vez que nosotros subimos el libro ahí, ¿sí? Si yo lo libero, si le saco la fuerza externa, ¿qué creen que va a pasar? La fuerza aplicada a esta. Se va a caer. Por ejemplo, mi mano, ¿no es cierto? Se va a caer. Ahí está. Bien. Supónganse que... ¿y por qué se va a caer? Bueno, porque hay una fuerza que está actuando, que es la fuerza del campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo que vamos es lo siguiente. Mientras nosotros el libro estaba en la posición más elevada, se va a caer transformando esa energía que tenía el libro, se va a transformar en otro tipo de energía, que es la energía del movimiento, que se llama energía cinética. Exactamente. Entonces, cuando yo aplico esa fuerza para elevarlo, lo que yo estoy haciendo es que el sistema libro-tierra, vaya almacenando más energía. Es decir, conforme yo hago un trabajo positivo en levantarlo, estoy le estoy transfiriendo energía al sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo lo libero al libro, esa energía se va a manifestar en esa energía cinética. Bueno, esa energía que está almacenándose en el libro conforme yo hago un trabajo positivo sobre él, se llama energía potencial. Una energía potencial porque es una energía que se va acumulando y tiene la potencialidad de ser aplicada en el caso que yo lo libere al libro, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la energía potencial. ¿Cómo la calculamos? Vamos a ver cómo se calcula. Vamos a suponer que la energía potencial, en este caso, ¿sí? Acá lo tenemos, el trabajo neto hecho por la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza aplicada por el producto escalar entre la fuerza aplicada y el desplazamiento. Si nosotros ponemos que la fuerza aplicada, en ese caso, que no hay cambio suponiendo que el libro se mueva a una rapidez constante, no haya aceleración, la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza gravitacional, ¿cierto? Va a ser igual a m por g. Es en el caso que no haya aceleración. ¿Estamos? Entonces, el trabajo neto hecho por la fuerza externa al sistema va a ser la fuerza aplicada, el producto de cada fuerza aplicada por el desplazamiento.
La fuerza aplicada es m por g, por j, ¿no es cierto? Y el desplazamiento es IF menos I inicial, la posición inicial, por j. Estos versores que están acá, J y J, solamente lo que hacen es darle dirección y sentido a estas magnitudes escalares. ¿Está bien? Por lo tanto, tengo que el trabajo neto que se hizo sobre el libro lo puedo expresar de esta manera. La masa por aceleración de la gravedad por la posición final menos la masa por la aceleración de la gravedad, posición inicial. Si a esta cantidad yo le llamo energía potencial, ¿sí? Va a ser m por g por i, energía potencial, y le voy a llamar energía potencial gravitacional. ¿Está bien? Porque es debido a las fuerzas que se producen entre la masa del libro y la Tierra. ¿Está? Debido a eso, se llama energía potencial gravitacional. Entonces, el trabajo neto realizado por la fuerza externa va a ser igual a la energía potencial gravitacional final menos la energía potencial gravitacional inicial. Podemos decir que es una variación en la energía potencial gravitacional del sistema libro-tierra. ¿Sí? Bien. Ahora, ese sería. Ahora, si yo considero, vamos a suponer que considero el trabajo hecho por la fuerza del campo, ahí, si yo considero el hecho del trabajo por la fuerza del campo, ahí va a cambiar. Porque mientras la fuerza aplicada haga un trabajo positivo, la fuerza del campo va a hacer un trabajo negativo y viceversa. ¿De acuerdo? El trabajo negativo, recuerden que el trabajo negativo tiene que ver con la dirección de desplazamiento, ¿no es cierto? Y la dirección de la fuerza y la dirección de desplazamiento, ¿no? Si esto tiene un ángulo θ mayor a 90 grados, entonces el trabajo va a ser negativo. Si el trabajo es positivo, cuando la fuerza y el desplazamiento tengan un ángulo θ menor a 90 grados. Bien. Perfecto. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? El trabajo realizado sobre el sistema, en esta situación aparece como un cambio de la energía potencial gravitacional. El trabajo le está transfiriendo energía al sistema. La energía potencial gravitacional depende únicamente de la altura vertical. Por ejemplo, yo tengo que llevar el libro de una posición Q, de una posición P a una posición Q. Y tengo dos posibles trayectorias. Esta es una, esta es otra. El cambio de energía potencial entre el punto P y el punto Q va a ser exactamente la misma. No va a depender de la trayectoria, sino va a depender de la altura en dirección vertical que esté el punto Q y el punto H. ¿De acuerdo? No va a depender de este camino, ni de este otro que tenga acá. Solamente de la dirección vertical. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, la energía gravitacional depende únicamente de la altura vertical del objeto sobre la superficie de la Tierra. Si el desplazamiento, en vez de ser en dirección vertical, se realiza primero en el plano y luego hacia arriba, el trabajo realizado por la fuerza externa no cambia, que es lo que hablábamos del ejemplo este, ¿no? Entonces, este es el trabajo neto hecho por una fuerza aplicada. ¿Sí? Acá les puse dos... bueno, esta es una nota. Este es el caso, este ejemplo que está acá, este ejemplo es si se hace un desplazamiento horizontal y luego un vertical. Fíjense, este es un desplazamiento horizontal y este es un desplazamiento vertical. ¿Está bien? Cuando hacemos la distributiva, ahí hacemos la distributiva, vamos a ver que acá en el desplazamiento horizontal tiene un versor I. El producto del versor J por I me da igual a 0. Por lo tanto, este desplazamiento que tengo acá se cancela y solamente tomo un desplazamiento vertical. Entonces, sabemos que en el caso de la energía potencial depende solo de la altura en dirección vertical. Bueno,
para determinar la energía potencial de un sistema, hay que ver cuál es nuestra configuración de referencia. ¿Cuál es nuestra configuración de referencia? A la hora de resolver problemas debemos escoger una configuración de referencia a la que le asignamos un valor de energía potencial gravitacional normalmente igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Siempre hay que decir, bueno, este punto que yo elijo, este punto tiene una energía potencial igual a 0. De ahí podemos calcular cualquier otro punto, ¿no? Por lo general se elige la Tierra como energía potencial igual a 0, como mi centro de configuración. A ver, veamos. Un ejemplo. Yo tengo una mesa. Si yo tengo un objeto ahí, ¿ese objeto tiene energía potencial gravitacional? Sí. No. Dependiendo de qué. Si yo lo refiero a un sistema de referencia de la mesa, no. No. Tiene energía potencial 0. ¿Está bien? Ahora, si yo lo refiero con respecto a la Tierra, ahí sí tiene una altura h. ¿Está bien? Entonces, ahí va a ser U igual a mg por h. Y en este caso, con respecto a la Tierra, a la mesa, va a ser 0. Entonces, esto no es absoluto, es un sistema de referencia que nosotros elegimos y tenemos que ver, referirlo a la energía potencial a ese sistema de referencia. ¿Tá? La elección de configuración, fíjense, la elección de configuración de referencia es totalmente arbitraria. ¿Sí? La magnitud relevante es siempre una diferencia entre la energía potencial y las diferencias independientes de la elección de la configuración. Es decir, que nosotros siempre estamos trabajando con un delta U. Normalmente conviene elegir una configuración de referencia. Bueno. Normalmente conviene elegir una configuración de referencia de un objeto situado sobre la superficie de la Tierra. Tiene una energía potencial gravitatoria nula. Por eso no es esencial en absoluto, depende del problema donde nosotros estamos eligiendo el sistema de referencia, la configuración de referencia. Profe, una consulta. La gravedad, ¿la vamos a utilizar en 10 o 9,81? 9,8. Normalmente estamos 9,8. trabajando en 9,8. La gravedad es la aceleración de la gravedad. Sí. La aceleración de la gravedad trabajamos por 9,8. Los ejercicios de la guía de trabajo práctico están en función de ese valor. ¿Estamos? Es cierto que la aceleración de la gravedad en algunos textos hablan de 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero esta es una aproximación y esta aproximación es para evitar que se trabaje con números decimales. Este es un número entero, es una unidad y un seguida de 0, ¿no es cierto? Esto sobre todo en muchas aproximaciones, en muchos libros lo trabajan de esa manera. Bueno, la energía potencial, acá tenemos la energía potencial gravitacional, la del libro. Ahora podemos tener otro tipo de energía potencial que se llama la energía potencial elástica, que es la que se produce en un resorte. Nosotros ya habíamos visto que el trabajo de la fuerza aplicada sobre un resorte, acá teníamos un sistema resorte que tiene un extremo fijo, un extremo móvil, acá extremo fijo, extremo móvil, y decíamos que el trabajo hecho por una fuerza aplicada, en este caso la mano está aplicando una fuerza, es igual a un medio de la constante del resorte por la posición final al cuadrado menos un medio de la constante del resorte por la posición inicial al cuadrado. En este caso nosotros le vamos a denominar a esta cantidad un medio de K por X cuadrado como energía potencial elástica. ¿Sí?
la energía potencial elástica y la vamos a diferenciar de la energía potencial gravitatoria con esta letra S, ¿no es cierto? Energía potencial elástica. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza aplicada puede ser energía potencial elástica final menos la energía potencial elástica inicial, la variación de energía potencial. Elástica. Elástica, elástica y elástica. ¿Está bien? Fíjense en esta imagen, si nosotros aplicamos una fuerza, deformamos el resorte, como está acá, le cambiamos, hay un delta X, un X, y si yo en este momento libero, conforme voy haciendo un trabajo sobre el resorte, va acumulando energía el resorte, ¿está bien? Y si yo le saco esta fuerza aplicada, le saco esa fuerza aplicada, bueno, probablemente la energía que está acumulada, la energía potencial elástica que está acumulada en el resorte, la transforme en energía cinética, ¿sí? Y lo ponga en movimiento a ese bloque, ¿no? Acá hay un cuadro representativo de cómo es la situación. Este es el bloque en posición de equilibrio. Este es el bloque para una posición de equilibrio, X0. Fíjense, este es un eje X. Acá la posición 0 del eje, ¿no es cierto? Está en condición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando le aplicamos la fuerza? Se va deformando el resorte, la fuerza del resorte va aumentando y la energía potencial del resorte también. La potencial elástica, acá tenemos, ¿sí? Una energía potencial elástica que va aumentando conforme se va comprimiendo el resorte y la energía total que va a tener el resorte va a ser el mismo valor. Esto es con la fuerza aplicada. Si yo les quito la fuerza aplicada, ¿sí? Esa energía que tenía el resorte me la va a entregar como energía cinética al bloque, entonces en este caso le quito la fuerza aplicada y esa energía potencial disminuye conforme aumente la energía cinética del bloque. La energía total del sistema, si es un sistema aislado, la energía total del sistema va a permanecer constante. ¿Sí? Bien. Muy bien. Fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Qué son las fuerzas conservativas y no conservativas? ¿Qué recuerdan de las fuerzas conservativas y no conservativas? Bueno, las fuerzas conservativas tienen dos propiedades que son equivalentes. Dice, el trabajo invertido por una fuerza conservativa sobre una partícula móvil entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria de la partícula. Quiere decir que si yo tengo un punto P y un punto Q, el trabajo que se realice entre esos dos puntos es independientemente de la trayectoria. Cualquier trayectoria que yo elija, el trabajo siempre va a ser igual. Ese es un punto. El otro punto dice, la otra propiedad dice que el trabajo invertido por una fuerza conservativa en una partícula móvil a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, ¿no es cierto? Es el mismo, es cero. ¿Estamos? Es cero. Fíjense en el caso del punto Q, P y el punto Q. Si yo llevo una partícula, realizo trabajo para llevarla al punto Q por esta trayectoria y luego la regreso del punto Q al punto P por otra trayectoria, por cualquier trayectoria, el trabajo, ¿sí? El trabajo a través de esa trayectoria cerrada es cero. Quiere decir que el trabajo que yo realicé para llevarla de P a Q va a ser igual al trabajo de Q a P. Entonces el trabajo neto va a ser cero. Esas son las fuerzas conservativas. ¿Está bien? ¿Cuáles son los ejemplos de fuerzas conservativas? A ver, si recuerdan un poquito, la fuerza conservativa es la fuerza gravitacional. El trabajo realizado se expresa únicamente en función de la altura inicial y final, como en el caso de la energía potencial. La fuerza de recuperación de un resorte también es una fuerza
una fuerza conservativa, ¿no es cierto? Fíjense que en general el trabajo hecho por una fuerza conservativa en un objeto, que es íntegramente de un sistema, conforme el objeto se traslada de una posición a otra, es igual al valor inicial de la energía potencial del sistema menos el valor final. Es decir, para un trabajo hecho por una fuerza conservativa, ¿sí?, es igual al cambio, al negativo del cambio de la energía potencial gravitacional, como en el caso de la fuerza gravitacional, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Conforme la fuerza, una fuerza conservativa realice trabajo, la energía potencial del sistema va a disminuir. Veamos el caso del libro. Libro y tierra. Acá está la fuerza gravitacional, mg. Acá tiene una energía potencial inicial, porque tiene una altura h. Si nosotros, si la fuerza gravitacional hace un trabajo positivo, es decir, el libro cambia a esta posición, acá va a tener un h al revés, está, profe. Inicial y final, va a tener una energía potencial final. Conforme la fuerza gravitacional haga un trabajo positivo, el sistema disminuye su energía potencial gravitacional. No sé si quedó claro eso. Conforme la fuerza gravitacional realice un trabajo positivo, en desplazarlo acá, el sistema pierde energía potencial gravitacional. ¿Estamos? Por eso es el signo menos ese que está ahí. ¿Sí? Y las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas que no cumplen con las condiciones o con las propiedades de las fuerzas conservativas, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de las fuerzas no conservativas, el trabajo sí depende de la trayectoria a la que se llega. Por ejemplo, como fuerzas no conservativas es la fuerza de fricción. ¿Está bien? La fuerza de fricción. Fíjense en este ejemplo, hay un libro que se lo lleva a través de dos trayectorias, la trayectoria del punto A al punto B, la trayectoria de la línea café y la línea celeste. Bueno, el trabajo que va a realizar una fuerza no conservativa, como la fuerza de fricción, no va a ser la misma a través de la trayectoria celeste que a través de la trayectoria café. ¿Estamos? ¿Sí? Esas son las fuerzas no conservativas. Por ejemplo, la fuerza de fricción. Y por último, vamos a ver el tema de la conservación de la energía mecánica en sistemas aislados. ¿Sí? Esto es importante, sistemas aislados. Retomamos el ejemplo del libro, donde acá tenía una energía potencial inicial, energía potencial gravitacional inicial, ¿sí? El sistema libro-tierra tenía una energía potencial gravitacional inicial, y si se lo libera al libro, esa energía potencial gravitacional final va a ir disminuyendo conforme la fuerza gravitacional vaya realizando un trabajo positivo. Ahora, si yo libero el libro, como ustedes me dijeron hace rato, si yo libero ese libro va a caer, ¿no es cierto? ¿Sí? Y va a ir aumentando ¿qué? Conforme esto vaya disminuyendo, va a ir aumentando ¿qué? La energía cinética del libro. ¿Está bien? ¿Sí? Va a haber una transformación de energía. La energía potencial disminuye y la energía cinética pasa de una energía cinética inicial a una final, aumentándola. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si inicialmente tenemos el trabajo, fíjense, el trabajo sobre el libro hecho por la fuerza gravitacional, ¿está bien? Hace que esto sería la energía potencial gravitacional inicial y esta es la energía potencial gravitacional final.
hace que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional sea menos delta U. Cambiamos los límites, fíjense, por eso le agregamos el signo negativo. Mientras la energía potencial gravitacional hace que disminuya la energía, la fuerza gravitacional hace que disminuya la energía potencial gravitacional, esa disminución trae como consecuencia un aumento de la energía cinética, va a ir aumentando su velocidad, ¿no es cierto?, hasta que llegue al suelo. Entonces, ese trabajo hecho sobre el libro va a generar un incremento de la energía cinética sobre el libro. Por lo tanto, puedo decir que conforme la energía cinética del libro aumente, la energía potencial gravitacional va a disminuir, ¿no? Esto para un sistema aislado. ¿Estamos? Ahora, si nosotros ponemos acá, delta K sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Y acá vamos a tener energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. Si ponemos todos los iniciales y todos los finales para un lado, ponemos energía cinética inicial más energía potencial inicial igual a energía cinética final más energía potencial final. ¿Está bien? A esta cantidad de la energía cinética más la energía potencial le vamos a llamar energía mecánica. La energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Esto en el caso de sistemas aislados, la energía mecánica se conserva. ¿Estamos? Se conserva. El caso particular de una esfera o del mismo libro, inicialmente el reposo que va cayendo, ¿no es cierto? Tiene una energía potencial inicial y una energía cinética. Vamos a hacerlo bien. Una velocidad inicial 0, reposo. ¿Está bien? Tiene una energía cinética inicial igual a 0. Pero tiene una altura inicial, por lo tanto tiene una energía potencial gravitacional, mgh. ¿Está bien? Si yo dejo caer esa esfera, a lo largo de la trayectoria, su velocidad va a ir aumentando. Velocidad en el punto A, B y C. Su velocidad va a ir aumentando. Entonces, la velocidad en B va a hacer que si yo tengo velocidad en B, voy a tener una energía cinética en B. Y si tengo una altura en B, HB, voy a tener una energía potencial en B. ¿Está bien? Recuerden que la suma de la energía cinética más la energía potencial es la energía mecánica. ¿Está bien? En B. Esta es la energía mecánica en B. Cuando termina de caer la pelota, vamos a ponerlo acá, cuando termina de caer la pelota, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Bueno, acá va a tener una velocidad en el punto C, va a tener una energía cinética en C. Velocidad C, energía cinética. Pero la altura en C es igual a 0, por lo tanto tiene una energía potencial en B igual a 0. ¿Está bien? La suma de las dos me da la energía mecánica en C. Dicho esto, si acá vamos a tener una energía mecánica en B. Mecánica. Dicho esto, ¿cómo es la energía mecánica en el punto A? La energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B y es igual a la energía mecánica en el punto C. Más allá de que en el punto A tengo solamente potencial gravitatoria y no tengo cinética. En el punto B tengo potencial gravitatoria y tengo cinética. Y en el punto C solamente tengo energía cinética y no tengo potencial. ¿Cómo? Profe, pero cuando toca el suelo no se transforma en energía en temperatura, no se pierde el calor. Claro, es un instante antes que toque el suelo. Ah, ok.
Lo consideramos como un instante antes que toque el suelo. Entonces, fíjense que acá en el punto A teníamos energía cinética igual a 0 y teníamos energía potencial distinta de 0. Acá en el punto B tenemos energía cinética en B y tenemos energía potencial en B. Y en el punto C tengo energía cinética en C, pero no tengo energía potencial en C. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Esto es como un sub y baja, un sub y baja de la plaza, ¿no? Antes tenía la energía potencial gravitacional alta y conforme esa energía potencial va disminuyendo, va aumentando la energía cinética. ¿Está bien? Ahora, si esto ocurre, estamos en presencia de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué significa eso? Que la variación de energía mecánica entre esos puntos va a ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la energía mecánica en un estado inicial va a ser igual a la energía mecánica en el estado final. La variación de esto me da 0. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, acá tenemos lo que habíamos visto recién, la energía mecánica inicial y final es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, nosotros decimos acá que la energía cinética inicial y la energía potencial final es igual a la energía cinética inicial más potencial gravitacional inicial. Ahora, acá no se le pone G. ¿Por qué no se le pone G? Porque esta energía potencial puede ser la energía potencial debido al resorte, ¿no es cierto?, energía potencial elástica, o puede ser la energía potencial gravitacional. Cualquiera de las dos está ahí. Por eso se le ha sacado el subíndice de G y de S, porque pueden ser cualquiera de las dos. O pueden ser las dos, ¿por qué no? Igual acá. Acá puede ser la energía potencial elástica o la energía potencial gravitacional o ambas, ¿no es cierto? Bien, y acá por último tienen la fórmula completa, ¿no? Esta es la energía cinética final, esta es la energía potencial final, esta es la energía cinética inicial y esta es la energía potencial final. ¿Estamos? Ahí está. Y acá está. Mientras el libro cae hacia la Tierra, el sistema libro-tierra pierde energía potencial y gana energía cinética total, la energía de tal que el total de las dos clases de energía siempre permanece constante. Esto es importante también siempre y cuando estemos en un sistema aislado, ¿no es cierto? Y en ese sistema a las fuerzas conservativas. ¿Qué pasa cuando no hay fuerzas conservativas? Aparecen las fuerzas de fricción, ¿se acuerdan? Y ahí alguien me dijo, bueno, profe, cuando aparece la fuerza de fricción disminuye, por ejemplo, la energía cinética. Si consideramos que un objeto que viaja sobre una superficie, vamos a suponer un objeto, ahí, imagínense un objeto, vamos a hacer un carrito, que tiene una velocidad inicial, pero a la vez tiene una fuerza de fricción. La fuerza de fricción, habíamos dicho que se opone al movimiento, ¿verdad? Si esta fuerza de fricción está actuando ahí, ¿sí?, ese carrito probablemente disminuya su velocidad final. Es decir, que la velocidad inicial va a ser mayor que la velocidad final. Es decir, ese carro ha perdido energía cinética. ¿Y cuánto ha perdido? Bueno, conforme el trabajo haya hecho la fuerza de fricción sobre ese carro, ha disminuido la energía cinética, ¿no es cierto? Fíjense que la fuerza de fricción y el desplazamiento tienen sentido contrario. Entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción va a ser negativo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa al sistema? Si nosotros le hacemos un trabajo negativo, le quitamos energía. ¿Está bien? Le quitamos energía, ¿sí? Entonces hace que la energía cinética disminuya, ¿sí? En el caso más general, que la energía mecánica del sistema cambia debido a la fuerza de fricción. Es decir,
Antes nosotros teníamos que la energía mecánica se mantenía constante. Bueno, cuando actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica no es la misma. Es decir, vamos a tener una energía mecánica inicial distinta a la energía mecánica final. Y probablemente la energía mecánica final sea menor que la energía mecánica inicial debido al trabajo hecho por la fuerza de fricción. ¿Está bien? Por lo tanto, la variación de energía mecánica en este caso va a ser menor que 0. Acá lo tenemos, la variación de energía mecánica es igual al negativo de la fuerza de fricción cinética por D, que sería el desplazamiento, ¿no? Entonces, para cerrar esto, la fuerza de fricción transforma la energía cinética de un sistema en energía interna. Es decir, no se pierde la energía mecánica, sino hay una transformación de energía, ¿sí? Hay una transformación de energía en energía interna. Y el aumento de energía interna del sistema es igual a la disminución de energía cinética. Por ejemplo, el caso de que, en el caso de que ustedes van corriendo, por ahí van corriendo, ¿sí? Se caen y se raspan la rodilla. ¿Está bien? Se raspan la rodilla. Si se raspan la rodilla, ahí van a perder la velocidad que traían, ¿no? Y en ese raspar la rodilla hay una pérdida de esa energía cinética en energía interna. ¿Qué hace la energía interna? Hace que aumente la temperatura del piso y aumente la temperatura de la rodilla, ¿no es cierto? Es decir, no hay una pérdida de energía, sino hay una transformación de energía mecánica en interna. ¿Estamos? Más allá del raspón que ustedes se van a llevar cuando ustedes o yo, cualquiera, que nos caemos de rodillas al piso, ¿no es cierto? Bien, preguntas de esto, ya contesto el chat que me están preguntando algo por ahí. ¿Pregunta de esto? ¿Sobre esto? Yo, profe, una Dígame. pregunta. Ahí la fuerza de fricción, ¿estaría dentro del entorno del sistema o por fuera? Es del entorno del sistema. No es el sistema, es del entorno. Ah, bien, gracias. ¿Mm? Profe, disculpe, ¿hasta qué unidad Dígame. entra en el parcial? Hasta la unidad número 6, 6, 7, que vamos a ver la clase que viene. Profe, consulta, ¿esto ya está subido en V? ¿Punto Sí. unidad 6 o no? Ah, bien, bien. Hasta la unidad 6, sí. Perfecto, gracias. Vamos a hacer hasta la 6, 7, esa unidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quede pendiente? Cuando explicó el tema del parcial, la modalidad más que nada, ¿va a ser 20 preguntas? O sea, ¿va a ser 20 minutos, todo pregunta multiple choice? Sí, múltiple Teórico. choice. La cantidad de preguntas estoy viendo para que ese tiempo sea prudente. Bien, bien. Va a ser entre 15 y 20 preguntas, sí. Ok, ok. Bien, gracias, profe. Múltiple opción. También puede haber algunas verdaderas falsas también. Ya vamos a ver. Claro, pero desarrollar no habría. No hay para desarrollar. Ok, bien. ¿Alguna otra consulta? Hay un alumno, una alumna que me preguntó por que no le quedó claro la velocidad promedia y la aceleración promedia. O la velocidad instantánea. ¿Puede ser? No está, hoy no está. Bueno. Sí, profe, acá estoy, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿vos? Bueno, bien, bien. Acá está. No me había quedado clara en realidad la diferencia entre ambas. Bueno, ahí vamos a tratar de ver cómo explicar un poquito eso. Mira, vos, por ejemplo, la velocidad promedia. Vamos a suponer que hay un objeto que se está desplazando sobre el eje X, ¿está bien? Tiene una posición inicial
y una posición final. ¿Está bien? De hecho, que si eso ocurre, va a haber un desplazamiento, un delta X, que es X final menos X inicial. ¿Está bien? Si vos lo hacemos en una gráfica, vamos a suponer que tenemos una gráfica de posición en función del tiempo, eso va a pasar a esto, ¿no es cierto? Una posición inicial a una posición, vamos a ponerlo un poquito más arriba, una posición final. Ahí está. A lo mejor con la interpretación geométrica te das cuenta. Ahí. ¿Está bien? Bueno, ya tenemos el desplazamiento. Ese desplazamiento ocurre en un, perdón, acá tiene T inicial y T final. Acá está la posición inicial y acá está la posición final. Fíjate vos que ese desplazamiento que tengo yo acá, delta X, ocurre en este intervalo de tiempo, que es delta T. ¿Está bien? Entonces, si tenemos un desplazamiento en un intervalo de delta T, podemos definir a la velocidad promedia como el cociente entre el desplazamiento que sufre esa partícula, ese objeto, ¿no es cierto? Habíamos modelado como una partícula, un objeto, es el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. ¿Estamos? Bueno, esa es la definición de velocidad promedio. Ahora la veamos en el dibujo. Mirá, si yo uno la posición inicial con la posición final con una línea recta, yo observo que esa línea recta es secante a la curva. ¿Está bien? Y si yo hago el cociente de delta X, el desplazamiento sobre el delta T, lo que estoy calculando es la pendiente de esa recta secante, ese ángulo. ¿Está bien? ¿Sí? La pendiente de esa recta secante no es ni más ni menos que la velocidad promedia. Tiene que ver con el punto inicial y el punto final. ¿Está bien? Y acá donde se define la velocidad instantánea, para un instante cualquiera, porque vos fíjate que la velocidad promedia es muy amplia, ¿no es cierto? Es entre el estado inicial y el estado final. Entonces, se define a la velocidad instantánea, ¿no es cierto?, como el límite de esa delta X sobre delta T a la velocidad promedia, cuando delta T tiende a cero. ¿Está bien? Que en definitiva, matemáticamente esto es la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos tiempos más pequeñitos, fíjate vos, para determinar la velocidad en un instante dado. Si nosotros achicamos el tiempo, fíjate vos cómo se va corriendo la curva, la secante. Ese es un delta T1. Si yo tomo un tiempo más pequeñito, ¿ves que voy haciendo los tiempos más chiquititos? La secante se va corriendo. Y va a llegar un momento que toma un tiempo tan pequeñito, un diferencial de t, que esa secante se transforma en tangente. ¿Está bien? Entonces, la pendiente de esa recta tangente me va a representar la velocidad instantánea. Esta es la interpretación geométrica y esta es matemática. ¿Estamos? La velocidad promedio sí, pero Bien. la velocidad instantánea vendría a ser la velocidad en un determinado momento. O sea, si yo digo, Claro. calculo la velocidad en tiempo 7 segundos, suponete. Sí, claro. En esos 7 segundos yo tengo velocidad instantánea, pero si yo lo quiero en un intervalo, uso la promedio. Sí, ya te entendí lo que vos me querés decir. Vos cómo trabajás en los ejercicios. ¿Eh? Sí. Eso, cómo trabajar en los ejercicios. Bueno, termino esto que estamos viendo ahí. Yo la pendiente acá, en una gráfica de posición, hola, buen día, en una gráfica de posición en función del tiempo, la pendiente de la recta tangente en un punto me va a dar la velocidad instantánea. Por lo tanto, si yo tomo otra tangente en otro punto, por ejemplo acá, la pendiente de esa tangente me da la velocidad instantánea. Esa es la interpretación geométrica. Ya sabemos que la derivada de que con respecto al tiempo es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ahora vamos a lo que vos me decías, cómo es la velocidad instantánea y la velocidad, cómo trabajás en los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme. En los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Está bien?
¿sí? Entonces la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedia, porque esto ocurre en una sola dirección. Por lo tanto, en este caso, la posición final menos la posición inicial, de acuerdo a lo que dijimos, el desplazamiento en un intervalo de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, van a ser la velocidad instantánea igual a la velocidad promedio. Ahora, para simplificar un poco, nosotros tomamos como posición final a x, posición inicial a x sub 0, para un tiempo igual a 0, tiempo final igual a t y tiempo inicial igual a 0. En función de esto, la velocidad que nosotros calculamos es x menos x inicial. No sé si le pusimos y o 0, no me acuerdo. Háganme recordar cómo pusimos x final y x inicial. ¿Así como estaba? Bueno, lo dejamos así. No me dicen, no recuerdo. Tendría que ver cómo lo pusimos. Pero bueno, si lo ponemos así, vamos a tener x final menos x inicial sobre t. Esa es la fórmula que ustedes utilizan. Y acá podemos calcular la posición final. Esto es el desplazamiento. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la fórmula, las dos fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. También puedo calcular el tiempo, posición final menos posición inicial sobre tiempo, sobre velocidad. ¿Estamos? Ahora, fíjate vos que nosotros hacemos el tiempo inicial igual a 0. Es desde el momento que nosotros empezamos a contar el tiempo. Entonces, el delta t que vos tenías antes, que era tiempo final menos tiempo inicial, es simplemente, decimos, delta t es igual a t porque el otro es 0. ¿Estamos? Entonces, en un ejercicio que vos tengas que calcular, por ejemplo, movimiento rectilíneo uniforme, vos tenés un auto que se desplaza a velocidad constante. La velocidad constante es 5 metros sobre segundo. ¿Está bien? El tiempo que empezás a contar es el 0. El inicial es igual a 0. Pero decís, bueno, yo quiero saber qué distancia recorrió ese objeto en un tiempo igual a 5 segundos. Ese sería como el tiempo final. Entonces, la distancia recorrida, en este caso, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida es igual al módulo del desplazamiento. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia recorrida? Bueno, la distancia recorrida, partiendo de una posición inicial igual a 0, la distancia recorrida va a ser igual a b por t. X va a ser igual a 5 metros sobre segundo por el tiempo, que son 5 segundos. Segundo y segundo se cancelan y me queda 25 metros. No sé si eso responde un poco la pregunta tuya. No, porque yo No. hasta ahí tipo, entiendo todo bien, o sea, voy. El tema es que lo que no entiendo es la velocidad instantánea. Esa es como Bueno, la que, no sé. velocidad, claro, ahí creo que la encontré. La velocidad instantánea se define como esto. Esa es la velocidad instantánea, la derivada de x con respecto al tiempo. Esto en un movimiento rectilíneo en dirección unidimensional. Unidimensional. Ahora, en forma general, decimos que la velocidad, esto es por definición la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Esto es general. Y se define de esa manera, no le busque más respuesta. Bueno, está bien. Se define, lo que pasa es que vos querés mezclar la definición con un movimiento particular que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el Bien. movimiento, mirá, acá te dije, en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedia. Es decir, esto que pusimos nosotros acá, la velocidad promedia, es igual a la velocidad instantánea. ¿Está bien? Listo, entonces no hay ninguna diferencia entre una y la otra, digamos, En a el la hora de movimiento. hacer el ejercicio. Exactamente. Ok. Pero, profe, disculpe. Profe. A la hora de, ¿me escucha? Sí, escucho. Ahora Sebastián, ¿cómo le va? Buen día, profe. Hola, Sebastián, ¿cómo andas? Bueno, vamos a ver eso, pregunta, no lo vamos a ver en clase o si le quedaron dudas, porque eso lo vemos perfectamente lo que pasa
se lo expliqué con un ejercicio recortado por tramos. Para Se que te vean la ve, diferencia. se te escucha muy interrumpido, Sebastián. Ah, bien, perdón. Ahí voy a tratar de mejorar. No, sí, va, entiendo. El tema es que yo al verlo teóricamente, digamos, o sea, en el práctico está todo perfecto, entiendo, todo de 10. Pero a Claro. la hora de verlo teóricamente en el apunte, ahí era como que no le encontraba una diferencia a una y la otra. Entonces, Claro, esa era mi duda. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Nada más. claro. Este es por definición, Listo. por definición. Perfecto. Se define de esa manera. Profe, en un gráfico velocidad versus tiempo, ¿cómo es la velocidad promedio? Bueno, perfecto. En una velocidad gráfica de velocidad en función del tiempo. Y la velocidad promedia vos la vas a calcular en función de la gráfica de posición en función del tiempo, no velocidad en función del tiempo. Lo que vas a calcular en función de la gráfica de velocidad en función del tiempo, lo que vas a calcular es la aceleración promedia. ¿Está bien? Suponiendo que un vehículo se mueve, vamos a suponer un caso más general, que se mueve en línea recta con una velocidad inicial, en un tiempo inicial, y luego cambie de velocidad a una velocidad final, ¿no es cierto? Una velocidad final en un tiempo final. ¿Estamos? Ese cambio de velocidad, acordate que la aceleración se produce por el cambio del módulo de la velocidad o cambia la dirección en sentido. De la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. Cualquiera de estas dos cosas o las dos cosas que cambian se va a producir una aceleración. Entonces, volviendo al gráfico anterior, si vos tenés una velocidad de manera análoga a la velocidad promedia y velocidad instantánea, podemos definir la aceleración promedia y aceleración instantánea. Mirá, tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial, velocidad final. ¿Está bien? En este caso, esta es la interpretación geométrica. La velocidad, la aceleración promedia es igual al cambio de la velocidad, delta v, sobre el intervalo de tiempo que tenemos. Aceleración promedia va a ser igual a delta v sobre delta t, que sería v final menos v inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y la aceleración instantánea, de la misma manera que la definimos a la velocidad instantánea, es el límite de delta t tiende a 0 de la velocidad promedia, que sería delta v sobre delta t. Y eso es igual a la derivada de v con respecto al tiempo. ¿Estamos? En este caso, la derivada de v con respecto al tiempo representa la pendiente de la tangente en un punto determinado. Por ejemplo, la pendiente de la tangente acá es la aceleración instantánea. La pendiente de la tangente acá es la velocidad instantánea en ese punto determinado. ¿Sí? A ver, vamos acá. Mire, posición. Esa es posición en función del tiempo. Ahí son todas rectas tangentes. Ahí y ahí. ¿Qué me indica la pendiente de esa tangente? Acá. ¿Tiene pendiente esta tangente, la 1? No, vale 0. Entonces la velocidad en ese punto es 0. Acá tiene pendiente en el punto 2, punto 3, punto 4. ¿Tiene Sí. pendiente acá la 2? Puntos 2 y 4, sí. 2 y 4 sí, entonces la velocidad es distinta de 0. Acá es negativa, pendiente negativa, ¿no? Y acá la velocidad es distinta de 0. ¿Y acá tiene pendiente? No,
la velocidad instantánea en ese punto es 0. ¿Está bien? Esa es una interpretación geométrica de la velocidad en esa gráfica. ¿Está bien? Mientras exista una pendiente, va a haber velocidad. Y si no hay pendiente, no hay velocidad. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, sí. Y bueno, pasa lo mismo con la velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. Vamos a ver una gráfica acá. Vamos a ponerle acá. Ahí, ahí. Si yo quiero saber, vamos a buscar un color verde. ¿Cuál es la aceleración que tiene el objeto ahí? Esto no es un movimiento rectilíneo, es un movimiento cualquiera, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la aceleración que tiene ese punto? En ese punto, en ese punto y en ese punto. ¿Cuál es la aceleración que tiene? Me fijo en la pendiente de la tangente. ¿Cuál es la aceleración que tiene ahí? En el 1. En el 1. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la aceleración que tiene el punto 1? En el 1 es 0, en el 2 es 0. menos 2 algo, es negativa. ¿Sí? 3 0, 0 4. y 4 es positiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Cuando nosotros hablamos de aceleración y a la aceleración le asignamos signos más y menos en el movimiento unidimensional, es simplemente el signo más y menos, es simplemente para indicar el vector. El vector no puede cambiar de dirección, pero sí puede cambiar de sentido. Entonces ahí sería una aceleración positiva y estoy diciendo que va a la derecha. Y una aceleración negativa, estoy diciendo que va hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces, con el signo de la magnitud, le estoy dando el sentido de la aceleración. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Espero haber podido ayudarlos un poco. Sí, entonces restando la velocidad inicial menos la velocidad, la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, yo tengo la aceleración total. MRV. Acá el MRV es un caso particular donde la aceleración es constante. ¿Siempre es constante? No. En este caso sí, porque es más fácil la ecuación. Acá la aceleración instantánea es igual a la aceleración promedio. Y la aceleración promedia va a ser velocidad final menos velocidad inicial, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? Si consideramos acá que el tiempo final es igual a t y el tiempo inicial es igual a 0, consideramos un tiempo inicial, la aceleración va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Está bien? Esa sería la fórmula de la ecuación en el movimiento rectilíneo uniforme. Mente variable. Ok. ¿Cuál era tu pregunta? Entonces, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Esa era? Ok, sí, sí, claro, para saber la velocidad media en realidad, sí. En este caso particular, para la aceleración constante, la aceleración media la podemos calcular como el cambio de posición en el tiempo o haciendo un promedio aritmético, solamente en este caso. Esa es la velocidad media. ¿Estamos? Solamente en este caso para aceleración constante. ¿Está? Bien. Le dejamos 10 minutos para recreo. Si no hay otra pregunta, dejamos 10 minutos para recreo para que el profe de práctico, Sebastián, pueda comenzar la clase. Ahí yo no sé cómo se me escucha ahí. Sí, ahora está mejor, mucho mejor. Perfecto, ahí cambio la conexión. Bueno, sí, 10 minutos, como siempre.